agradecida con Dios y el pastor por tomarlos en cuenta. Y con nosotros, nuestro pastor. Gloria a Dios. Aleluya. Dios le bendiga, pueblo. Dios le bendiga más. Tenemos que entender que el estar en la casa del Señor ya es un privilegio. Entrar por esa puerta y saber que estamos en la casa de quién, en la casa de Dios. Cuando decimos estamos en la casa de Dios, eso marcará una diferencia de entender que no hay otro lugar mejor que la casa de Dios. Cuando así lo entendemos, lo miramos, vamos a llegar con alegría. Porque antes que usted y yo entremos aquí, ya Dios está aquí esperando. ¿Cuándo lo creen? Los felicito por estar aquí. Sabemos que muchos de ustedes quizás trabajaron duro, cansados, pero qué mejor lugar para estar en la casa del Señor. Si venimos con una mente abierta y un corazón receptivo a recibir de Dios, vamos a salir diferentes de este lugar. Amén. Bienvenida a la visita. Aquí tenemos este joven que creo que es primo de mi hermano Oscar y de nuestra hermana Blanca. Bienvenido. Y aquella joven que está al lado de Blanca, sean bienvenidos. Y bienvenida a es la hermana Eliana, ¿verdad? Y sí, es la segunda vez. Aquí hay un lema. Después de la segunda vez que está en Cristo Reina, ya eres automáticamente de Cristo Reina. No, yo me refería a esta hermana, pero me di cuenta que es Eliana, ¿verdad? Y la hermana también Mary. Oye, se pusieron un pelo ahí tremendo. Oh, pero esos hermanos, bueno, yo creo que es el hermano Heriberto el que le hace ese trabajo ahí del pelo. ¿Sí o no, siervo? Mire, tremendo estilita. Sam, aleluya. ¿Sí? Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor que tenemos, ¿verdad?, la bendición de recibir hoy la palabra. Y hoy he traído un tema que creo que es, como todos los temas de la palabra, son todo importantes, pero hay temas que no se tocan y cuando lo escuchamos vemos que era necesario, había una necesidad de traerlo. Quiero decirle que toda la fuente de enseñanza, la instrucción bíblica, es para nuestro beneficio, es para nuestra bendición. Entonces, cuando escuchamos una instrucción de la palabra, como que algo se abre y nos da conocimiento, sabiduría, nos concientiza de lo que Dios quiere que sepamos a través de su palabra. Por eso que cuando venimos aquí, siempre algo nuevo vamos a aprender. Y si usted ha pasado mucho tiempo que estudió eso, refresca su mente y le recuerda que esa palabra que usted estudió hace mucho tiempo. Así que le pido que se ponga de pies. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 12, y vamos a leer el verso 5. Hechos, capítulo 12, verso 5. Cuando todos lo tengan, respondan con un amén. Vamos a leer la poderosa y bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Wow. A veces nosotros leemos rápido, como que no podemos captar la revelación de la palabra o la enseñanza que nos trae.
Así que Pedro estaba donde? Custodiado en la cárcel. Pero, ¿qué hacía la iglesia? Oraba sin cesar por él. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hora, Dios Todopoderoso. Señor, aquí estamos para recibir la enseñanza, la instrucción de tu palabra, pidiéndote que tu Santo Espíritu una nuestra mente en un solo sentir, unidos, Señor, para recibir esta instrucción que será de gran bendición, porque así es tu palabra. Nos bendice, nos instruye, nos edifica, nos da conocimiento, nos da sabiduría y nos ayuda a conocer tu voluntad. Ato todos los poderes de las tinieblas, toda interferencia del mal que quiera levantarse contra el consejo y la enseñanza de tu palabra, lo ato y lo declaro inoperante. Declaro corazón receptivo para que esta palabra pueda llegar y bendecir. Y a ti te damos, Señor, toda la gloria, la honra, el honor, la alabanza, porque solo a ti te pertenece. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amado pueblo. Para que usted pueda tener una idea de qué palabra qué enseñanza viene, y porque siempre cuando uno le da un título al tema, siempre eso nos ayuda a recordar de qué se habló en la iglesia. Una vez que dice, es como decir el nombre de alguien. Si usted dice el nombre de la hermana Wendy, ya sabe que es de ella. Imagina a su persona, ya sabe. El nombre hace recordar a que fue de ella que se mencionó el nombre. Entonces, de igual manera, cuando nosotros traemos una prédica, un tema, una instrucción, todo, y se le da como un título a eso, eso nos ayuda a recordar de qué se habló en la iglesia. Entonces, por eso siempre acostumbro yo poner un título a los temas. Y el título de esta noche es: ¿cuál es el propósito de la intercesión? ¿Cuál es el propósito de la intercesión? Porque puedo ver muchos hermanos muy interesados a ser parte de la intercesión, de llegar a la intercesión, pero luego ya no están, no aparecen. Y uno de los grandes problemas, escuche bien, uno de los grandes problemas que yo he visto en el cuerpo de Cristo es la falta de intercesión y de guerra espiritual. Y por eso tenemos que venir a escuchar la instrucción de la palabra. Porque si yo hablo de intercesión, quizá usted lo puede entender diferente a como yo se lo puedo enseñar. O si le hablo de guerra espiritual, y usted dice, yo he escuchado de guerra espiritual, pero yo no sé qué es una guerra espiritual. Y usted no puede lanzarse en algo que no conoce. Por eso que la palabra del Señor viene y nos instruye en todas las enseñanzas que Dios quiere que recibamos, para que podamos tener claro o estar consciente qué yo estoy haciendo, por qué lo hago, cuál es el fin, cuál es el propósito. Porque si hay algo que nosotros debemos aprender en la cosa de Dios, en el reino del Señor, no hacer algo por hacerlo, sino hacerlo sabiendo por qué lo estamos haciendo. Tener claridad, tener conocimiento, porque cuando nos unimos en un propósito para Dios, pero no lo conocemos, el propósito, solamente estamos
siendo uno más de los que quieren hacer algo que no entienden. Amén, hermano. Y por eso que es necesario que nosotros vayamos siempre aprendiendo sobre los propósitos y por qué Dios estableció o reveló propósito para el pueblo. El que hizo el reloj, ¿para qué lo hizo? Para el tiempo, para mirar la hora. A través de un reloj miramos las horas, el tiempo, pero el que originó ese proyecto, ese propósito, lo hizo con ese fin, ¿sí o no? Entonces, es lo mismo, el que inventó hacer el vehículo, lo inventó con un propósito, de moverse a diferentes lugares, con rapidez, comodidad, y hoy podemos ver dónde ha llegado la tecnología de uno moverse de un lado a otro. Pero todo tiene un origen. Todo se comenzó con un propósito. Ahora, por eso quiero que usted preste atención sobre cuál es el propósito de la intercesión. Ayer en la reunión tocamos un punto muy importante, y es que cuando a una persona se le designa, se le delega a ser líder de un departamento, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Pues tiene que prepararse y capacitarse en ese departamento para desarrollar la función que Dios le ha dado y que lo haga conforme a la palabra. Y estudiando el propósito de la intercesión, usted no se imaginen por qué Dios creó la intercesión. Entonces, cité Hechos 12:5, porque ahí nos da una idea cuando nosotros nos reunimos para interceder por un propósito. Y dice que El propósito estaba de la preso, intercesión. en la cárcel. ¿Y qué hizo la iglesia? Se unió a orar. ¿Para qué? Para que un milagro Usted no se de libertad que imaginen saliera por de qué hizo la la cárcel. iglesia. Se unió De a igual orar. manera, ¿Para qué? cuando nosotros Para nos que reunimos a la intercesión, un milagro de tenemos que libertad tener que claro saliera de la cuál es el cárcel. objetivo, por qué estamos aquí. Y traer a Dios ese propósito, interceder, orar, para que ese propósito que tenemos sea que cumplido en el Señor. Que Dios escuche y cumple el propósito por lo cual oramos. Y la iglesia debe funcionar siempre en propósito que Dios ha establecido. ¿Cuántas veces aquí hemos orado por una persona que ha tenido cáncer y Dios la ha sanado? ¿Cuántas veces hemos orado por personas que vienen por el desierto y hemos orado y están aquí? ¿Cuántas veces hemos orado por personas que han estado presos, hemos orado y han salido? Por eso debemos estar claros por qué interceder. ¿Cuál es el propósito? No podemos solamente venir, voy para la intercesión, ¿para qué tú vienes? Tenemos que tener claro qué es interceder, qué es la intercesión. Y lamentablemente las reuniones más pequeñas, escuche esto bien, porque la intercesión tiene una oposición del mismo infierno. Satanás no quiere que haya grupo de intercesión aquí o en ningún lugar. Satanás no quiere que los hijos de Dios oren, intercedan, porque él sabe que Dios ha establecido que la oración destruye cualquier plan que él tenga contra los hijos de Dios o contra el pueblo de Dios. Pero yo por eso tengo que instruirme, concientizarme qué es la intercesión. Entonces, lamentablemente, en las iglesias, los grupos más pequeños es de la intercesión.
tristemente. Sin embargo, si nosotros conociéramos el propósito, el objetivo, el por qué Dios ha establecido la oración, corriéramos todo. Pero nos hemos acostumbrado que queremos orar y buscar quien ore cuando estamos con el agua aquí o cuando estamos con la soga. Una vez que ya Dios resolvió, no lo vemos más a la persona ni pide oración, porque nos hemos acostumbrado a querer presentar oración a Dios cuando estamos en necesidad, cuando estamos en un aprieto, cuando estamos pasando por problemas. Ahí corremos a Dios a orar. Sin embargo, la iglesia debe aprender a reunirse, a ser parte de la intercesión, porque así lo estableció Dios. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Es la realidad de lo que le estoy diciendo. Y mire lo que sucede también cuando se invoca oración o intercesión o se levanta un grupo. A lo primero dice, wow, esto va a ser tremendo grupo de intercesión, pero tristemente en poco tiempo ahí han menguado. Solo hay unos cuantos hermanos que han permanecido, pero de todos los que venían ya no están. No, con esto no quiero dirigir y hacer culpable a nadie porque no venga la intercesión, porque aquí en este país cada cual tiene su situación, los tiempos aquí son un poquito difíciles. Pero yo creo que la iglesia debe poner de su parte, que cuando aquí se levanta un tiempo de intercesión, se invoca oración, debe estar corriendo a ese tiempo. Porque déjeme decirle, si queremos realmente mover la mano de Dios con poder, tenemos que orar, tenemos que interceder. Yo me imagino que la situación de Pedro, y lo voy a decir así porque lo creo en mi corazón, si la iglesia no se unía a orar para que fuera libertado, todavía Pedro hubiese estado allá por el tiempo definido que lo hubiesen puesto. Pero la iglesia se movió en lo que debía hacer, como nosotros, lo que debemos hacer cuando hay situaciones. Y es unirse, interceder, para que la mano de Dios se mueva y cumpla el propósito y el objetivo por el cual nosotros estamos orando. Tan simple como eso. ¿Por qué tiene la oración tanta oposición? ¿Por qué? Contra el poder de la oración se levanta el enemigo. Por eso que muchos hermanos, iglesia, no oran. Quieren hacer de todo menos orar. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que nosotros no vemos, que se levanta contra el propósito de la oración. Nosotros como iglesia hemos sido llamados a orar e interceder siempre. Nosotros somos los que podemos mover el brazo de Dios como cristiano a favor de este mundo. Pero nosotros nos hemos acostumbrado solamente a escuchar malas noticias, pero no orar. Un hijo de Dios que sabe cómo mover el poder de Dios en oración, cada vez que escucha una mala noticia o está pasando algo, ahí mismo ora a Dios. Ahí mismo aclama a Dios. Hoy me mandan de Venezuela un mensaje. Me dice, pastor, urgentemente queremos que ore por esta situación. Y yo no perdí tiempo, estaba en mi oficina estudiando y ahí mismo aclamé a Dios. Porque hay muchos que dicen, yo oraré por ti. No oran. No es cierto, no oran. Pero le prometen orar. No. Eso sucede porque nosotros no hemos entendido el poder de interceder. Jesucristo aquí en la tierra, cada vez que oraba por algo, hasta lo imposible se hacía posible.
¿Se recuerdan cuando su amigo Lázaro murió? Que ya tenía 4 días en la tumba. El Señor sabía en su corazón que en el momento que le hiciera intercesión para que regresara a la vida, iba a suceder. Eso es la realidad. Y así sucedió. En la humanidad de aquellos que estaban allí rodeándolo, nunca pensaron que Cristo iba a levantar a Lázaro de la tumba. Porque lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Entonces el Señor nunca vio nada imposible. Nunca vio algo imposible. En una ocasión que los discípulos no pudieron liberar a un endemoniado. Estaba lleno de legiones de demonios. Y los discípulos oraron, nada pasó. Pero al llegar el Señor, ¿qué sucedió? Lo liberó. Lo liberó. Entonces, todo se le hizo posible al Señor a través de la oración, de la intercesión. Cuando el Señor, dice la palabra, que pasaba noches en vela, de rodillas, en el desierto, en lugares aptos, no era por Él que estaba intercediendo, era por la humanidad, era por el pueblo de Israel, que Él oraba, intercedía, y cuando Él oraba, sucedía, venía lo que Él pedía. Qué bonito saber que nosotros estamos conscientes de lo que es la intercesión y la oración, que cuando venimos a la presencia de Dios, lo que pedimos sucede. Muchas veces nosotros nos ocupamos más en ver la condición, el comportamiento de una persona, criticarlo y dejarlo así. Sin embargo, la solución la tenemos y de corazón venimos a la presencia de Dios. Sea que tú tengas un hijo rebelde, drogadita, alcohólico, que esté en el mundo perdido, tú tienes la llave. Tú vas de rodillas ante el Señor y lo presentas. Intercede por Él. Créeme, te aseguro, que tarde o temprano tú vas a ver la solución, la respuesta, va a ver ese hijo llegar. Tristemente nosotros tomamos una reacción negativa, contrario a lo que Dios nos dice. Y es que comenzamos a maltratar, a criticar a ese hijo o esa hija y darle sobrenombre que usted no tiene una idea. Lo que nosotros no podemos hacer humanamente, Dios lo va a hacer a través de la intercesión cuando están aquí. Pero tenemos que confiar, tenemos que creer, porque realmente las cosas ven que no van a suceder. Y si nosotros pensamos que no va a cambiar, que no hay respuesta, es porque estamos dudando de lo que Dios puede hacer. Pero cuando yo estoy seguro y yo vengo a la presencia de Dios, allí me rindo, me arrodillo y le digo: Señor, oro, intercedo por esta situación. Yo debo estar seguro que así será. Y si no sucede de acuerdo a la intercesión que yo levanto ante Dios, es porque no es la voluntad de Dios. Entonces yo debo aceptar que si no se sucedió por lo que yo intercedí, es porque Dios así lo quiso. Pero si yo oro en fe y de corazón, creyéndole a Dios, va a suceder lo que yo le pido. Amén. Entonces hay diferentes preguntas, una cantidad de que nosotros hacemos preguntas que obviamente son humanas y Dios ve que las vamos a hacer. Hay muchas preguntas que nosotros nos hacemos y la primera pregunta que podemos hacernos, y usted quizás se la ha hecho: ¿por qué las personas no interceden? ¿Por qué? ¿Por qué no interceden? No todas la iglesia, los hermanos de la iglesia interceden, ¿sabías? No todos. ¿Por qué interceden? Ahora,
yo traje dos razones que creo que, ¿por qué no intercede? ¿Por qué? Porque aquí mismo, posiblemente hay un gran grupo que intercede, que ora, pero hay otros que no. Especialmente en el matrimonio, dicen, no intercede tú con tu matrimonio. Sí, sí, es bueno, ¿verdad? No, todo. Tenemos la responsabilidad de interceder, de orar. Amén. Entonces, número uno, las personas no conocen el propósito de la intercesión. Eso puede ser un factor, ¿verdad? ¿Por qué no oran? Porque no entienden, no lo comprenden. Entonces, para entender mejor este punto que le quiero decir, quiero definir la palabra intercesión. Amén. O la palabra propósito. Ya le dije que es un propósito. Se hace con el fin de algo. Un propósito. Se comienza con el fin de algo. ¿Para qué se hizo el reloj, como le pregunté? Para medir el tiempo, la hora. Con ese fin se hizo un reloj. No para que ande luciéndolo, sino para que sepa que el reloj te está marcando las horas. Amén. Entonces, quien lo inventó lo hizo con ese propósito, con ese fin. ¿Ha tenido resultado? Pues claro que ha tenido resultado. Todo el mundo lo usa el reloj. Todo. El reloj está donde quiera, no solamente de pulso, pero en los teléfonos, en todo. Hasta en los muñequitos le ponen reloj. O sea, con el fin que se inventó el reloj ha dado buen resultado porque el propósito era eso. La oración, la intercesión, tenemos que traer por qué oramos, por qué intercedemos. ¿Sabe? Si nosotros no entendemos bien el objetivo de la intercesión, venimos aquí y nos vamos igualito como entramos. No sentimos la satisfacción de la respuesta de Dios. Porque cuando estamos convencidos de que venimos a orar, a interceder, es porque algo va a suceder. Es porque Dios va a escuchar y va a obrar. Si usted viene aquí a interceder, se sienta, a ver qué dice el otro. ¿Cómo ora? Está todo desubicado. No va para ningún lado. Debemos estar orando unánime, unido, entendiendo por qué estamos intercediendo. ¿Cuántos están aquí? Si no, se vuelve monótono el tiempo, se vuelve rutinario. Se vuelve rutinario y venimos aquí ya, mire, a empujones. Sí, tenemos que tomar una postura cuando intercedemos. Uno está sentado por allí, el otro está hablando, el otro está sentado. Estamos completamente desconectados de la realidad. La Biblia dice que los discípulos estaban unánime, orando. Sabían y se llenaban del poder de Dios, porque hay algo que te llena del poder. No es la palabra que te llena del poder de Dios, es la oración, que te da unción y poder, porque tú estás en la presencia de Dios. La palabra te da conocimiento, sabiduría, pero el poder te lo da la oración. La unción te la da la oración. Entonces nosotros tenemos que aprender a interceder. Y por eso que le estoy compartiendo esta enseñanza de lo que es la intercesión. Amén, hermano. El propósito de la intercesión original para la cual fue creado algo. La primera razón por la que muchos creyentes no interceden es porque no saben cuál es el propósito por el cual Dios creó la intercesión. Porque no fue el hombre que creó la intercesión, fue Dios. Fue Dios que creó la intercesión. Así lo determinó el Señor. ¿Por qué? Porque Dios le delegó una autoridad al hombre de que van a trabajar juntos. Oye, escuche bien.
Dios trabaja unido al hombre, se da la mano para trabajar. Y Dios nos enseña, nos instruye a través de su palabra cómo se debe trabajar con Dios. Y usted dirá, wow, yo no sabía eso, pastor, que yo tenía que trabajar con Dios. Pues sépalo en esta noche. Dios trabaja cuando usted se une a trabajar con Él. Así es. ¿Por qué usted cree que dice aquel que no trabaje, que no coma? Porque Dios no trabaja con lo vago. Dios trabaja con lo que se esfuerzan, los que trabajan. Así que los vagos tienen problemas con Dios. Aquel que no trabaje, ¿qué dice? Que no coma. No, no funciona así. Dios dice, siembra semilla y yo hago que te dé fruto, te dé resultado. No que diga, bueno, si Dios es soberano y poderoso, pues yo solamente digo la palabra, Señor, que nazca maíz, que nazca frijoles. Te equivocaste, siembra semilla para que nazca. ¿Cuántos están aquí, hermano? Mire, todas estas enseñanzas son básicas, pero importantes de nosotros conocerlas. Amén, hermano. Es muy importante este tema que le he traído esta noche. Así que cuando no se conoce el propósito de algo, no se usa o no se tiene visión ni dirección de eso. Jamás nosotros como hijos de Dios, como pueblo, podemos decir, bueno, yo voy a hacer esto por hacerlo. No, tú tienes que conocer por qué tú lo haces. Porque las cosas de Dios no se hacen por hacer nada. Todo se hace con un propósito. Y Dios conoce por qué tú lo haces. Entonces es importante eso. Amén, hermano. Si yo sé que hay una situación, o como siempre sucede en las iglesias, en la vida, en la familia, lo que sea, yo sé a dónde voy. Yo voy a la presencia de Dios. Yo voy a interceder. Cuando alguien me pide una oración o dice, pastor, estoy pasando por alguna situación, yo no le voy a decir, oh, está bien, no te preocupes, sí, confía en Dios. No, tengo que orar. Es fácil sí confiar en Dios, confía en Dios, pero no orar. Entonces Dios no quiere eso. Dios trabaja con el hombre. Si hay alguien que ora, se para en la brecha y le ora a Dios, Dios obrará. Eso es lo que dice la Biblia. Ando buscando un hombre que se pare donde, en la brecha, para poder, mire, así lo ha determinado Dios. Si usted no ora, no recibe. Créeme, tan cierto como lo enseña la Biblia. Yo tengo una necesidad de algo. Sería muy fácil, como nos hemos acostumbrado, hermano Francisco, ore, hay una necesidad, ore usted por eso. Y yo no hago nada. No. Si yo tengo una necesidad, una situación, algo está sucediendo y yo quiero que Dios obre, yo tengo que dar rodillas. Yo tengo que clamar a Dios. Yo tengo que pedirle a Dios que sea Él obrando. Pero yo tengo que conocer el poder de la intercesión. Porque cuando Pedro cayó preso allí, en aquellos tiempos eran verdugos, cómo trataban a los presos. Corría el chance de que lo mataran. Pero ¿qué hizo la iglesia? Ahí lo dice. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. O sea, custodiado quiere decir vigilado, velándolo, como dice. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Estaban claros que la intercesión que estaban haciendo por Pedro era para que Dios lo liberara de la cárcel, abriera la puerta. ¿Y qué dice? Sin cesar. Eso indica que no se sabe qué tiempo tuvo Pedro también, cuánto tiempo tuvo preso, pero la iglesia no desmayaba, la iglesia hacía oración sin. Y nosotros nos cansamos rápido cuando oramos un rato, o oramos 2 o 3 días por algo, ya nos rendimos. Sin embargo, la Biblia dice que hay que hacer oración sin cesar. Y el resultado
Bueno, le pasa como le pasa hoy en día también, que oramos, Dios hace la obra y nos asustamos. Eso sucede muchas veces. Oramos a Dios, Dios hace la obra y nos sorprendemos de lo que Dios hizo. Si yo oré para eso. Si yo oré para que Dios obrara y después me asusto, entonces ¿qué pasó? Porque eso pasó también, dice la Biblia que Dios liberó a Pedro, llega a la casa y creen que es su espíritu, dice que le aparece. No lo creía. Así nos pasa un poquito a nosotros, ¿verdad? Mire, en una ocasión, como en el 91 por ahí, yo me recuerdo de que algo que me pasó, y yo creo que lo compartí en una ocasión. Esa tina de banco que hay, que son puro hierro, y el que se cae allí, que se rompe la cabeza, ahí queda bañándose sin sentir el agua. Si se cae. Mire, esa hierba, me recuerdo yo que rebalé y caí hacia atrás, pero yo dije, en mi mente pasó rápido. Digo, donde yo deje con la cabeza ahí, se va a abrir esto. Y caí, y cuando quise que la cabeza no diera con la tina de hierro, lo que puse fue el brazo y se salió. Pero se salió en una forma, pero en fracciones de segundo, yo dije, en el nombre de Jesús. Y el brazo corrió aquí y nada pasó. Y se había salido. Eso sucedió en la oración. Y nosotros, si tuviéramos tan pendiente del poder de la oración, de interceder por algo, lo que sea, Dios va a obrar. ¿Cuánto lo creen? Dios va a obrar. Porque la intercesión lo que hace mover el poder de Dios. Y yo tengo mucho testimonio para la gloria de Dios, de emergencia, que han sucedido de emergencia. Porque yo le he creído a Dios. Desde que yo me convertí, yo le creo lo que Dios me dice aquí. Créeme. Otra ocasión me recuerdo una sobrina que vive ahora en Homestead, por ahí, por ese lado. Ella tenía como 12 años. Yo vivía en Brooklyn, New York. Y yo me recuerdo que después de comer, algo sucedió. Le dio un dolor que cayó doblada, llorando. Mi hija Denise me dice, papi, mira, Mildred está allí con un dolor que cree que se va a morir. Y yo voy al cuarto ahí y la veo doblado llorando. Yo dije, en el nombre de Jesús queda sana. Se paró instantáneamente. ¿Ve? Eso, cuando nosotros intercedemos creyéndole a Dios, ha de suceder el milagro. ¿Cuánto lo creen? Ha de suceder el milagro. Lo que pasa es que nosotros muchas veces nos enfocamos más en la situación que está pasando que orar para que Dios obre en esa situación que está pasando. Y nosotros como iglesia tenemos que retomar la posición de interceder y darle esa importancia que tiene. Para eso tenemos un grupo de intercesión aquí. Yo no vengo porque me quedo siempre preparando el programa, estudiando, porque miércoles predico y todo. Yo no sé cuántos están llegando, quizás 7, 8, no sé. Pero aquí la cantidad no es tanto la importancia. ¿Usted sabía eso? Porque han de estar lo que Dios quiere que estén. Pero lo importante es que los que estén conscientes por qué están intercediendo. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las peticiones en el tiempo de la intercesión por lo que están clamando? ¿Cuáles? Porque si no venimos conscientes por qué venimos a interceder, mire, como le digo, número 1, cuando el que intercede debe tener una postura de reverencia. Buscar toda la forma de conectarse con Dios. Usted no puede venir aquí todo aguadito, sentado aquí, no, como que algo, ¿no? Si es posible, unidos, tómense de la mano. Señor, aquí estamos para interceder por este propósito. Número 1, estamos intercediendo por la iglesia, que es tu obra. Y vamos a interceder, Señor, para que esta iglesia sea una iglesia de poder, un lugar de salvación, un lugar de liberación, un lugar de sanidad, un lugar de prodigio.
un lugar donde sean libres los endemoniados. ¿Cuál es el objetivo? Pero tenemos que venir con ese objetivo definido. ¿Por qué oramos? Porque también el problema que pasa cuando está la intercesión, que si no se retoma como debe ser, muchos ya se desencantan. Ahora, tú no vienes a la intercesión por sentir que algo pasó, tú tienes fe. Pero consciente y sabiendo que tú viniste a interceder, a orar, y que Dios te va a escuchar y va a orar. Ese es el objetivo, la intercesión. Entonces, voy a terminar porque esto tiene continuación, lo que es la intercesión, porque hay como 10 preguntas que nosotros nos hacemos el por qué oramos. Y es necesario saberlo. Es necesario saberlo. ¿Y por qué nosotros creemos que oramos?